el reino y el pacto en el Nuevo Testamento. Foro de discusión 3. El Nuevo Pacto. ¿Qué papel tienen los pactos en el Antiguo Testamento? Bueno, la pregunta de los pactos en el Antiguo Testamento. Es tan fundamental entender la narrativa del Antiguo Testamento, una historia convincente de qué es el Antiguo Testamento. Y, cuando hablamos de los pactos, debemos hablar sobre los representantes del pacto, debemos hablar sobre los mediadores del pacto, las figuras tribales que se elevan sobre otras personas. Hay muchas personas en el Antiguo Testamento, muchas grandes historias. Sin embargo, tenemos algunas de estas personas que están en la historia, al principio como Adán, y Noé, y por supuesto Abraham, y luego Moisés, y luego David. Y el pacto principal que rige tanto la vida del antiguo Israel como el Antiguo Testamento es el pacto hecho en el monte Sinaí con Moisés, el pacto del Sinaí, al que algunas veces la gente lo llama el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Y este era un conjunto de normas y reglas que regían la vida de Israel. Si ustedes obedecen, serán bendecidos en la tierra. Si desobedecen, serán maldecidos. Y, por supuesto, la vida de Israel, bajo la administración de este pacto, se convierte en un conjunto de evaluaciones. ¿Obedecen o desobedecen el pacto? Y adivinen quiénes son las personas que ponen las pruebas, los exámenes. Los profetas, porque son ellos los que hacen cumplir el pacto. Y la tragedia también se supone que es que los reyes, en la línea de David, deben hacer que se obedezca el pacto, y no a la deslealtad con Jehová. Sin embargo, ellos mismos fracasan. Y así, el final de la historia israelita es básicamente un fracaso miserable de respetar el pacto. Pero entonces hay una esperanza porque en este catálogo de fracasos, el fracaso de no obedecer el pacto mosaico, el pacto del Sinaí. Dios le hace una promesa a David, al único rey que inicia la dinastía de los ejecutores del pacto, los reyes de Judá, y él hace una promesa, como la que le hizo a Abraham. Y dice, yo prometo que tu dinastía va a durar para siempre. Sí, disciplinaré a mis reyes bajo la ley del pacto, la ley del Sinaí, pero independientemente de la disciplina, me aseguraré de que exista siempre un rey en el trono. Y por supuesto, esa es la promesa como la de Abraham. Dios se encargará de que exista un linaje. Y por supuesto, esta es la punta de lanza. Esto nos prepara para el prometido hijo de David. Es por eso que los escritores del Nuevo Testamento lo afirman en Romanos 1. ¿Quién es Jesús? Él es el hijo de David, ¿verdad? Las genealogías de Marcos, de Lucas y Mateo, él es el rey davídico. ¿Cómo está arraigado el reino de Dios en la teología del Antiguo Testamento? Una de las preguntas que podríamos tener ¿es en el Nuevo Testamento donde la visión del reino de Dios es inventada por primera vez? Con toda seguridad es el lugar donde se vuelve más central y explícito. Pero encontramos las raíces del reino, o el reino de Dios, muy generalizado en el Antiguo Testamento, así como en el Antiguo Pacto. Y solo para dar un par de ejemplos. En el Antiguo Testamento, encontramos un enorme creciente interés en la condición del corazón humano, del pueblo del pacto de Dios. Una de las mayores tribulaciones y pesares de muchos profetas era cómo el pueblo podía honrar a Dios con sus labios, pero estar distantes de Él en sus corazones. Así, aún en el Antiguo Testamento, había una creciente sensibilidad hacia el interior del reino de Dios, hacia la necesidad de tener corazones que han renunciado y que han desistido de su egocentrismo y de su rebeldía a fin de hacer de sus corazones un lugar hospitalario para el reino de Dios. Y así, esa intimidad, esa dinámica interna,
del reino de Dios ya se encuentra presente. En la gran Shema, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza. Este es un texto de afianzamiento para el Antiguo Testamento y es absolutamente crucial en relación a lo que es el reino y en dónde comienza. Y luego, tener esa realidad interna, expresada visiblemente, en estructuras de la sociedad que reflejen el corazón de Dios. Aquí encontramos a los profetas, mayores y menores, hablando consistentemente, en maravillosa armonía, sobre cómo aquello que está en el interior se manifiesta visiblemente externamente, en nuestra vida en comunidad. Este es el reino en el pacto del pueblo de Dios. ¿Qué revelan las Escrituras sobre el desarrollo orgánico del reino de Dios? Cuando leemos las Escrituras con la intención de determinar las principales eras que conforman la historia redentora, o las principales épocas que conforman la historia redentora, lo que estamos buscando son las principales transiciones en la economía de la redención, las principales transiciones en el desarrollo de la historia redentora, o la manera en cómo Dios está obrando en el mundo con un pueblo, en un tiempo particular. En un nivel más amplio, me inclino a pensar en 5 subdivisiones que son bastante fáciles de recordar, y obviamente las podemos subdividir. Pero yo pienso en 5, que son, primero Dios, la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Ahora, cuando yo hablo de Dios como una era o una época de la historia redentora, a lo que me refiero es que existe un tiempo en el cual solo existe Dios, y no hay nada creado con lo cual Dios se relacione. Y quién es Dios en la eternidad pasada es quien se manifiesta él mismo, una vez que hay una creación. Por lo tanto, no es que nosotros hayamos comenzado como una carta en blanco en el momento de la creación. Antes de la creación, hay una eterna relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la relación más magnífica que pueda existir. Y por esa razón, no queremos ignorar que Dios existe antes de la creación, o ver de alguna manera a Dios como dependiente de la creación para su existencia. Así que ahí está Dios. Después está lo que Dios hace en la creación. ¿Qué es lo que está diseñando? ¿Qué está creando para el mundo? ¿Cuál es el propósito de hacer portadores de su imagen y cómo intenta relacionarse con ellos? Muy rápidamente, en el desarrollo de la narrativa del libro de Génesis, encontramos que después de la creación viene la caída. Y así, lo que Dios ha designado ahora empieza a ser corrompido por el pecado de sus criaturas. Y hay efectos perjudiciales que surgieron por la rebelión de la criatura que trae efectos dañinos a lo que Dios ha hecho. ¿Y a qué se parece eso? ¿Cómo afecta eso el plan original de Dios? Y todavía, muy rápidamente en las secuelas de la caída, Dios también anuncia un plan de redención que seguramente tiene diferentes administraciones dentro del mismo. Pero esto empieza tan pronto, Dios pronuncia la maldición al hombre, a la mujer y a la serpiente. Él está anunciando un plan de redención también. Así, Dios va a redimir y restaurar lo que ha sido dañado por el pecado. Y esa categoría redentora es obviamente la más grande, y usted puede subdividir eso en el Antiguo Pacto y las administraciones del Nuevo Pacto. Usted puede subdividir eso en las administraciones mosaicas y en las administraciones de la monarquía en el tiempo de Israel. Usted puede seguramente ponerse más refinado. Pero entonces, por otra parte, en los objetivos de Dios de la redención, están los nuevos cielos y la nueva tierra y la restauración de las cosas a lo que estaban supuestas a ser. Así, si usted piensa en términos de esas 5 categorías, como que tienen los momentos transicionales más amplios en la Escritura, la cual, obviamente, usted puede subdividir a partir de ahí. La Escritura nos da indicios claros sobre las principales eras o épocas de la historia de la redención. Lo primero que vemos al abrir cualquier Biblia en inglés son las 2 grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son reflejos reales del lenguaje bíblico del Antiguo y del Nuevo Pacto que Pablo utiliza en Corintios 2. Pero por supuesto que el lenguaje del Nuevo Pacto se remonta a mucho antes de la profecía de Jeremías, donde Dios promete un nuevo pacto, no como el pacto hecho en el Sinaí, sino como uno en el que Dios perdonará todos los pecados de su pueblo y escribirá su ley en sus corazones. De esta manera, ahí tenemos un desglose básico de 2 épocas de la redención. El Antiguo Pacto, el período de la promesa, el período de, como dice Hebreos, el período de anticipación y de sombra, del nuevo pacto, del período del cumplimiento, del período establecido por Cristo y su muerte y su resurrección. Ahora, si vemos hacia atrás, en el período que pensamos como el período de la promesa o sombra, ciertamente, la ley de Moisés marca un claro punto,
en el que la ley es dada. Ahora, la escritura escrita es dada por primera vez a Israel en los 5 libros de Moisés, y esta ley gobierna la vida de Israel. Sin embargo, vemos referencias a la primera historia en Génesis, a la historia de los patriarcas en las cuales hay pactos claves que Dios hizo con su pueblo. Tenemos el pacto implícito, Oseas. Capítulo 6 lo llama el pacto con Adán. No está descrito como tal en Génesis 1 y 2, pero es un pacto que Dios hace con Adán y Eva. Adán es el jefe del pacto de la raza humana, con obligaciones, con consecuencias. Un compromiso que Dios hace es que si Adán y Eva obedecen, si Adán mantiene la prueba del árbol del conocimiento del bien y el mal, habrá vida eterna y bendiciones. Adán no lo hace, como sabemos, y así estamos inmersos entonces en un nuevo periodo, un periodo que empieza con una promesa, en un sentido. Es el juicio de la serpiente, de Satanás, pero es una promesa implícitamente para nosotros, que la descendencia de la mujer vendrá para aplastar la cabeza de Satanás. El inicio de lo que los teólogos llaman el pacto de gracia, que entonces se resolvió en varias épocas de la revelación y redención. Abraham, una figura clave debido a que Dios le hace un compromiso de pacto para garantizarle una tierra, pero aún más, para garantizarle descendencia, una línea de descendientes y ser una bendición para todas las naciones. Cristo es el descendiente supremo. Y en Cristo, todas las naciones se convierten en descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Así esos pactos son marcadores claves. Hemos visto el pacto con Adán antes de la caída, en un sentido, un pacto con Adán y con toda la humanidad después de la caída. Abraham, Noé, antes de Abraham, un pacto en el cual Dios promete sostener al mundo en tanto Él hace funcionar el plan redentor, el pacto hecho con Israel a través de Moisés. Y ahora encontramos más claridad, más enfoque, que la simiente de la mujer que será la simiente de Abraham, que será la simiente de Israel. De hecho, incluso en los días de Moisés y anteriormente conocemos de Judá, que ahora él va a venir de la línea de David. Y luego tenemos el cumplimiento en el nuevo pacto. Y la plenitud de las cosas fueron mostradas en formas y sombras en el Antiguo Testamento. Ahora la realidad viene en la persona de Cristo. La gente tiene muchas opiniones diferentes sobre cuántas eras o épocas principales hay en la historia bíblica, en la historia redentora. Y así, hay mucho debate sobre esto. Pero me parece que podemos reconocer al menos 3 o 4 épocas. Y parece como si en cada nueva era, Dios hace algo nuevo, quizás algo creativo. Por supuesto, en Génesis 1 nos dice que Él creó al mundo, y así esto comenzó una era en la historia de la humanidad. Y muy rápidamente hubo la necesidad de la redención, porque la primera pareja pecó contra Dios y fueron expulsados del jardín. Luego, el resto de la historia bíblica es acerca de cómo Dios rescata a la humanidad y crea su ideal, lo que Él todo el tiempo quiso para la humanidad. Indudablemente nosotros tuvimos el comienzo de una nueva era cuando Dios libera a Israel de Egipto y los lleva al Sinaí. De hecho, hay lugares en el Antiguo Testamento donde eso se considera como un nuevo evento creativo. Si leemos Isaías 40 al 55, encontraremos una asociación cercana entre Éxodo y la creación. Y así, en cierto sentido, Dios creó a Israel cuando Él los sacó de Egipto y les dio una constitución, por llamarle de alguna manera, la ley, en el Sinaí. Y ciertamente cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios establece la iglesia, algo nuevo sucede ahí. La nueva comunidad del pacto es creada con el derramamiento del Espíritu. Y Pedro reconoce que esto da cumplimiento en parte o en la totalidad a lo que Joel profetizó, donde Dios derramaría su Espíritu sobre su pueblo. Los cristianos van a discrepar sobre lo que depara el futuro y si va a haber una nueva era. Yo soy dispensacionalista, premilenialista, así es que yo creo que habrá un reino terrenal. Otros pueden no estar de acuerdo con eso, pero ciertamente algo nuevo y emocionante va a suceder en el futuro, y probablemente nosotros no concordemos un poco con eso, pero todos podemos ansiar eso. Cómo Jesús continúa con la dinastía real de David como el rey vasallo de Dios Padre. Normalmente cuando pensamos en el reinado de Cristo, pensamos en eso como algo muy excelso, alto, muy por arriba, porque ahora Jesús está a la mano derecha del Dios Padre.
y Él es el Rey. Pero debemos recordar que Jesús fue exaltado en su reinado, en su naturaleza humana. O sea, en su naturaleza divina, Jesús siempre fue el Rey. Él gobernaba siempre como soberano sobre todas las cosas. Pero a Jesús se le había dado autoridad en el cielo y en la tierra en su naturaleza humana. Y Jesús es el Hijo de David, por consiguiente el que representa a la nación de Israel y al pueblo de Dios. Y el Hijo de David, como el mismo David fue un rey vasallo. Él fue un siervo del gran rey, Dios el Padre en los cielos. El lenguaje de rey vasallo en lugar de rey soberano habla sobre la autoridad delegada, y Jesús, como el mayor de los hijos de David, era de esa línea de la realeza. E incluso, así como David tenía su autoridad como rey delegado del Padre, así también Jesús la tenía, siendo Dios el que tenía toda la autoridad. De hecho, Él es de quien Jesús dice, «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada», y por lo tanto, envía a sus discípulos a nombre del Padre para hacer discípulos de todas las naciones. A lo largo del Evangelio de Mateo, encontramos a Jesús predicando sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Esa era otra forma judía de decir el reino de Dios. Y todavía, Jesús está demostrando su autoridad o su reino en la tierra de varias maneras, sanando al enfermo, expulsando a los demonios, calmando las tormentas, y así sucesivamente. Y en un punto, Él dice, «Ustedes deben saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados», aludiendo al capítulo 7 de Daniel, donde el Hijo del Hombre tendrá gran autoridad. Pero cuando llegas al clímax del Evangelio de Mateo al final, Jesús dice entonces, después de que Él ha sido resucitado y está a punto de ascender a los cielos, Jesús dice, «Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra». Y así, la diferencia es que ahora que Jesús ha resucitado, Él es el gobernante del cosmos. Un texto que Él citó está en el Salmo 110, versículo 1, donde dice, «El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga de tus enemigos un estrado para tus pies», donde Jesús está ahora a la mano derecha del Padre, y Él está reinando. Y Él dice que eso continuará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Considera el autor de Hebreos que el nuevo pacto es una renovación de un pacto o algo completamente nuevo. Siempre existe gran controversia al analizar la Biblia por completo y descubrir si ¿es este un gran pacto o está dividido en dos partes? ¿O incluso quizás se divide en más pactos? Especialmente este lenguaje que encontramos es utilizado por el Nuevo Pacto y fue usado primero por Jeremías, y también es encontrado en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla sobre la sangre del Nuevo Pacto, y también en Hebreos, capítulo 8, especialmente cuando él habla sobre el Nuevo Pacto. Es ese pacto totalmente nuevo, de manera que todo lo que sucede en el Nuevo Testamento es completamente nuevo, fresco, y en un sentido en contraposición con el Antiguo Testamento. ¿O es este una renovación del pacto original? Yo creo que observamos a la Biblia ligada estrechamente, si vemos esto como la renovación del pacto original. ¿Y cuál es ese pacto original con Abraham y con el pueblo de Dios? ¿Es acaso que Dios va a eliminar el pecado de su pueblo y de su creación? Y por lo tanto, Jesús no viene a hacer algo completamente nuevo, sino a cumplir con el propósito original del pacto. Él hace eso al morir en la cruz, su sangre es la sangre del nuevo pacto. Y entonces el escritor de Hebreos muestra los beneficios de ese pacto renovado. Eso significa que cosas del antiguo pacto deben ser eliminadas. Y él dice en Hebreos, capítulo 8, los aspectos del antiguo pacto que están cerca de ser destruidos, él lo dice, pero el tema subyacente es uno de unidad y continuidad, de una renovación del pacto. Hebreos 8 habla sobre el establecimiento de un nuevo pacto, y este no es un pacto completamente nuevo. Este pacto fue prometido en el Antiguo Testamento. De hecho, él cita a Jeremías 31 la promesa de un nuevo pacto. Dios realizó un pacto con Israel en el monte Sinaí, pero él promete que un día, cuando Israel haya roto el pacto, Dios restablecería un nuevo pacto, y este nuevo pacto no tendría la ley escrita en tablas de piedra. Este tendría la ley escrita en nuestros corazones. Este no nos proporcionaría solo el perdón temporal de nuestros pecados, nos proporcionaría el perdón eterno por nuestros pecados. No necesitaríamos de un mediador para ir al sacerdote. Conoceríamos a Dios. Todo el pueblo de Dios conocería a Dios a través del Mesías. Así, la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 se ha cumplido, y eso es lo que sostiene el autor. Y con esa promesa y el cumplimiento, la salvación de Dios no es solo para Israel, sino para todas las naciones de todas partes. Así, durante todo el trayecto, el autor dice que esto es lo que Dios ha querido. Este es el cumplimiento de las promesas.
Él les dice, no den marcha atrás, no regresen a su antigua forma, no vuelvan a la sombra, no regresen a la promesa porque el cumplimiento ha llegado. Estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto mosaico. Cuando vemos Hebreos capítulo 8 y vemos la idea del pacto y de un nuevo pacto, es realmente una buena pregunta. ¿Es este un nuevo pacto o es solo un tipo de reforma al antiguo pacto? En cierto sentido, la respuesta es ambas. Pero definitivamente este es un nuevo pacto. Este se construye sobre el pacto anterior y por eso es que tiene el sentido de ser renovado o reformado. Pero es nuevo en muchos niveles. Es nuevo porque tiene un grupo diferente de personas a quienes se dirige ese pacto. Se mueve de solo el pueblo de Israel a todos aquellos que tendrían fe en Cristo. Ahí tiene a diferentes participantes. El mediador de ese pacto es ahora específicamente Cristo, lo cual cambia. E inclusive los requerimientos del pacto cambian. Ciertamente la fe es lo que consigue la salvación aún para los santos del Antiguo Testamento. Pero los requisitos del pacto, porque ellos eran tan nacionalistas para Israel como un pueblo, fueron diferentes a los requisitos para nosotros, como pueblo de Dios, que estamos dispersos a través del mundo y a través de su reino. Así, este es un nuevo pacto, pero está edificado sobre el pacto anterior, con similitudes, pero, ¿saben? Es una versión nueva y mejorada. ¿Podemos decir que aquellos en la Iglesia que rechazan a Cristo han recibido la gracia salvadora? Las advertencias en contra de la apostasía en Hebreos, especialmente en los capítulos del 6 al 10, son serias, son preocupantes, porque el autor, en el capítulo 6, dice especialmente que si alguno ha participado en la vida de la comunidad del nuevo pacto, y se enteró de las buenas nuevas de Dios, y ha visto obrar al Espíritu Santo, y luego les da la espalda, ese alejamiento para esos individuos no es algo que se vaya a revertir. Es algo muy serio. Yo creo que necesitamos darnos cuenta de que aquí el autor le está escribiendo a una congregación. Él no está asumiendo que lee los corazones de cada individuo que escuchará este sermón leído en voz alta. Él no está suponiendo que da un vistazo al libro de la vida del Cordero. Así, él realmente está hablándole a la gente que profesa la fe de Cristo, pero él sabe que la iglesia del Nuevo Pacto, tanto como la iglesia del Antiguo Pacto en el desierto, como él dice en el capítulo 3 y 4 del Salmo 95, es una mezcla de gente que confiaba en Cristo genuinamente. Para aquella gente, él dice claramente en el capítulo 7, que Cristo es capaz de salvar por completo a aquellos que se acercan a Dios a través de él. Pero para otros que tal vez pudieran profesar la fe en Cristo pero no tienen una genuina fe salvadora, él les dice, el simple hecho de asociarse con la iglesia y después alejarse significa un juicio más severo. Esto es una advertencia. Esto no es para que vivamos en un constante temor, sino para llamarnos a amarnos unos a los otros con un amor proactivo, para apoyarnos unos a otros, para animarnos y exhortarnos unos a otros, para que no haya alguno que sea débil y caiga. Finalmente, nuestro llamado es para animarnos unos a otros y para afianzarnos, sabiendo que Dios está sosteniendo a su propio pueblo y que nos usa para que la perseverancia tenga lugar en la vida de su pueblo. Las advertencias sobre la apostasía en Hebreos son fuertes y son aterradoras para leerlas. Permítanme recordarles lo que aquí dice al comienzo del capítulo 6, versículo 4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto, se han apartado. Y leemos aquellas palabras y claramente, nosotros temblamos. Sentimos miedo porque no queremos apartarnos y nos preocupamos, puesto que hay una posibilidad de que lo hagamos. Y lo primero que hay que decir es que yo creo que estamos en lo correcto al escuchar esas advertencias. El escritor las ha escrito porque él está profundamente ansioso de que aquellos que han saboreado la bondad de Dios puedan apartarse. Y la presión sobre aquellos cristianos hebreos era intensa, y algunos de ellos se apartaron. Pero al mismo tiempo, las advertencias se dan porque el escritor cree que si usted ha apreciado todo lo que Cristo ha hecho por usted en estos últimos tiempos, usted va a perseverar hasta el final. Y Él le ha dado todo el soporte en ambos términos, del Espíritu Santo para ayudar, y también esta sombra de testigos leales, de aquellos que han perseverado hasta el final, que ayudan a motivarnos y a continuar andando.
En Hebreos hay una cantidad de advertencias contra la apostasía. Ahora surgen un par de preguntas. Una es, ¿por qué el escritor de Hebreos sigue hablando de esto, a pesar de que en el capítulo 6 dice, estamos seguros de que les espera lo mejor? Pero con cada una de estas hay exhortaciones adjuntas. Él está diciendo, no sean así, más bien perseveren. Él los llama a perseverar de muchas maneras. Él usa todos los ejemplos en Hebreos, capítulo 11, y luego viene al ejemplo final de fe en Hebreos 12, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y dice, no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Así, él usa estos para hacer un llamado a la gente a perseverar. Otra pregunta, a pesar de que es una pregunta teológica, de cómo tomar esto. Y esto es tomado de diferentes maneras por diferentes escuelas de teología. Por ejemplo, un calvinista que diría, bueno, los elegidos, aquellos que van a salvarse, perseverarán. Y si no perseveran, ellos no fueron nunca parte de los elegidos por Dios. Los arminianos dirían, bueno, aquellas personas que experimentaron la salvación pero se alejaron, ellos la perdieron. Y yo creo que uno está hablando desde la perspectiva de Dios, y uno está hablando desde la perspectiva de la experiencia humana. Yo creo que tenemos textos que tratan ambas clases de perspectivas. Yo pienso que ambos están en la Escritura. Pero creo que es una advertencia para aquellos que tienen una versión barata de esto. Bueno, yo hice una oración hace 50 años. Yo vivo como quiero, pero ahora este es mi boleto para el cielo. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que necesitamos perseverar. ¿Cómo describir la Escritura, la benevolencia de Dios hacia los creyentes y los no creyentes? La Escritura describe la benevolencia de Dios para ambos, para aquellos dentro de la comunidad del pacto y los de fuera. Dentro de la comunidad del pacto hay creyentes y no creyentes. Esto se asume desde el inicio en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay personas que profesan la fe, las cuales son genuinamente cristianas, quienes generalmente han nacido de nuevo, y hay aquellas personas que profesan la fe, quienes al final pareciera que no eran. Pero es importante reconocer que dentro de la comunidad del pacto, Dios los bendice a todos, regenerados y no regenerados. A menudo la benevolencia de Dios a la comunidad del pacto es el medio por el cual los no creyentes llegan a la fe. Por ejemplo, en la comunidad del pacto tenemos una prioridad en las relaciones comunes, en proveer para la gente con necesidades. La iglesia es una sociedad diferente que el mundo de afuera. En la iglesia hay un lugar seguro, donde la gente valora las cosas que Dios valora, y los no creyentes pueden beneficiarse de aquellas cosas así como lo hacen los creyentes. Es bueno recordar que estos son a menudo los medios por los cuales la gente viene a la verdadera fe salvadora. Fuera de la iglesia podemos hablar de lo que los teólogos llaman gracia común, lo cual es la lluvia que cae sobre los justos y los injustos. Toda la gente de manera similar experimentan la belleza y lo bueno de la creación, a pesar de que, como aprendimos en Romanos 1, las bendiciones sobre aquellos que nunca se vuelven a Dios en agradecimiento verdaderamente acumulan una deuda en vez de un beneficio. Pero la bondad de Dios, dentro de la comunidad del pacto, asume que hay personas que serán, por falta de una mejor expresión, cizaña entre el trigo, y no sabremos hasta que la cosecha final sea hecha, quien verdaderamente va a ser recogido. La Escritura habla sobre el amor, el cuidado de Dios y la benevolencia, para los creyentes como para los no creyentes de igual manera. La manera como Dios ama y muestra sus cuidados hacia cada uno es diferente. Para los creyentes, todas las promesas de Dios, todas las gracias de Dios, toda su misericordia y amor es dada a nosotros en Jesucristo. Así que todas sus promesas son sí y amén. Tenemos su Espíritu. Tenemos el don de la adopción, nuestra justificación. Usted piensa en todo el proyecto de la salvación, todo lo que es el amor de Dios, la gracia y la benevolencia hacia nosotros su pueblo. Lo que dice Romanos 8 es realmente importante, que aún en medio de los sufrimientos y las dificultades, mientras esperamos la venida del Señor Jesús, que nada nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús, que todas las promesas de Dios son seguras, que somos más que vencedores mientras esperamos la venida del Señor Jesús, que somos herederos junto con Él mientras esperamos todo lo que está por venir.
¿Qué pasa con los no creyentes? Bueno, los no creyentes también experimentan algo de la benevolencia y del amor de Dios. Ahora, ellos no lo están experimentando en el camino de la salvación. Nosotros llamamos a los no creyentes a la salvación, a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Pero si ellos se mantienen como no creyentes, ellos todavía experimentan a Dios lo que llamamos la gracia común, su gracia que viene a sostener el universo. Esto se remonta al pacto noaico donde Dios ha prometido que hasta el fin, durante la siembra y la cosecha, el verano y el invierno, continuarán, que el dar alimento, dar la lluvia, darles cuidados ellos, se muestra abundantemente para preservar algunas de las estructuras de la creación, la familia, el gobierno y el orden de Dios. Quiero decir, todo esto demuestra el cuidado de Dios hacia los creyentes y no creyentes de manera similar. Y así, todo esto habla del amor de Dios, ciertamente, por su pueblo, por sus hijos, pero también inclusive por los no creyentes al cuidar de ellos. Los llama como ministros de la Iglesia. Y vemos esto abundantemente a través de la historia de la redención, mientras aguardamos la venida del fin. Todas estas son maneras en las que el amor y el cuidado de Dios se demuestran sobre ambos, los creyentes y los no creyentes. La Escritura nos da claramente un entendimiento de que Dios bendice a su pueblo, pero que esa bendición no es exclusiva, no es solo para nosotros. Hay unas enseñanzas bíblicas muy fuertes en ambos testamentos, de que Dios derrama sus bendiciones sobre los justos y los injustos de manera similar. Jesús lo aclara, la lluvia cae sobre ambos. Cosas buenas le suceden a gente mala y cosas malas le suceden a gente buena, y viceversa. Todo eso entra en la mezcla. Y es porque la gracia de Dios sobre toda la creación va a impactar a la gente, a pesar de que ellos no lo estén siguiendo a Él, y que no crean siquiera que Él está ahí. Pablo dice que es su bondad la que nos conduce al arrepentimiento. Y yo creo que una de las formas en cómo Dios quiere atraer a su pueblo hacia Él es derramando su gracia sobre ellos, a pesar de que ellos no crean en Él. Y aun como seguidores de Cristo, somos llamados a bendecir a esas personas y a ser instrumentos en las manos de Dios, para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestros enemigos, para servirles. Y aun en el Antiguo Testamento, como dice Jeremías del destierro en Babilonia, que ellos deben trabajar por el beneficio de la ciudad donde están cautivos, porque mientras toda la ciudad es bendecida, incluso al ser sus captores bendecidos, ellos serán bendecidos. Una de las cosas que necesitamos entender del corazón de Dios es que Él ama a todo el mundo. Porque Dios amó tanto al mundo, es importante reconocer que aquellos que están unidos a Cristo y son adoptados como sus hijos, disfrutan de una relación de amor especial con su Padre del cielo. Y al mismo tiempo, a pesar de que en el generoso corazón de Dios hay un espacio desmesurado para un amor apasionado por sus criaturas, Él anhela que sus hijos vuelvan a Él. Y así, incluso en el Sermón del Monte, Jesús deja muy claro que debemos amar a nuestros enemigos, y no solo a los más cercanos a nosotros, porque así es como es Dios, que cuida y se preocupa por aquellos que son sus adversarios. Y esto se ilustró cuando Jesús enseñó la forma en que sale el sol, y trae calor y sustento a los no creyentes y creyentes por igual. Y Él proporciona lluvia para que crezcan los cultivos de las personas que no lo conocen a través de su Hijo Jesucristo. Y así, estos son solo ilustraciones de lo magnánimo del corazón de Dios. A veces resumimos eso en el lenguaje de la gracia común, pero el corazón de Dios es mucho más grande que la distinción insignificante que nosotros algunas veces hacemos entre, como este grupo, odia a este grupo, los de adentro y los de afuera. El corazón de Dios está apasionadamente comprometido con todos aquellos que ha traído a este mundo y les ha dado vida. ¿De qué maneras el Antiguo Testamento requiere devoción interna, así como obediencia externa a Dios? Cuando leemos el Antiguo Testamento, a menudo tenemos la idea equivocada de que solo se refiere a lo que hacemos, a lo externo, pero en realidad también se trata del corazón. Se cita a Jesús diciendo que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Bueno, ese pasaje no solo está en el Nuevo Testamento, Él lo ha tomado del Antiguo Testamento.
Así que existe esta inquietud de que concuerde lo que somos en el interior con lo que somos en el exterior. Jeremías habla sobre el corazón, que es engañoso y malvado, y por eso necesitamos cuidarlo. Necesitamos entender que el corazón tiene un impacto en las cosas. Ezequiel promete que se nos dará un nuevo corazón, uno de carne en vez de uno de piedra. Y a través del Antiguo Testamento tenemos este tipo de lenguaje que nos dice que Dios cuida de las cosas que están sucediendo dentro nuestro, tanto como de las cosas que están sucediendo en el exterior. Y es un tema de integridad, de que se demuestre que quienes somos internamente encaja con quienes somos en el exterior. Algunas personas podrían leer el Antiguo Testamento, con todos sus requisitos formales de adoración y santidad, y preguntarse cómo esta obediencia externa se relaciona con la obediencia interna. Y podrían erróneamente creer que el Nuevo Testamento pide obediencia interna y el Antiguo Testamento solo externa. Pero dentro del propio Antiguo Testamento se dice que no se trata solo de la obediencia externa. En Deuteronomio 10, Moisés dio un sermón a la segunda generación y les dijo: no sean como la primera generación, sino que circunciden el prepucio de sus corazones. Queriendo decir que el signo del pacto no era sencillamente representar algo externo, sino algo interno, en el corazón. En 1 de Samuel 15, Saúl es confrontado por el profeta Samuel, quien le dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Así, a pesar de que Saúl había ofrecido sacrificios, no había tenido una obediencia interior. El Salmo 51 dice que los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado y contrito. Así que Dios nunca tuvo la intención de que todo el ritual externo del Antiguo Testamento fuera visto solo como externo, sino que apuntara hacia la obediencia interna. Es fácil pensar que en la época del Antiguo Testamento obtenemos tanto acerca de la forma en cómo entendemos a Dios internamente y de cómo entendemos al Espíritu Santo en nosotros, así como de la devoción interna a Dios. Y en la época del Antiguo Testamento solo realizaban rituales y realmente no tenían mucho en qué pensar o ponerle atención a lo interior. Solo era hacer los movimientos, ofrecer sacrificios y así sucesivamente. Esto era realmente una equivocación. El Antiguo Testamento quiere que tanto nosotros como, en primer lugar, el pueblo de Israel apreciáramos que seguir a Dios es algo externo e interno. Así, primero que nada, los israelitas tenían que demostrar su fe mediante requisitos elaborados de adoración que les habían sido impuestos. No era fácil que las familias viajaran 3 veces al año desde sus hogares, a veces cientos de millas, a un lugar central que durante la mayor parte de ese período fue Jerusalén. Acampar ahí, en algún lugar al aire libre, y pasar tiempo ahí durante las celebraciones. Tenían que hacer esto 3 veces al año, para la Pascua judía, para Pentecostés y también para la fiesta de los tabernáculos. Esto requiere mucha devoción. Esto necesitaba determinación. Eso requería organizar las cosas en la granja para cuidarlas. Esto requiere la decisión de dedicar muchos días del año. Y cuando llegaban ahí, o cuando alguien estaba adorando, ellos ya habían pasado mucho tiempo estudiando las Escrituras. El texto nos dice que el sacerdote les enseñaba las Escrituras en unto a cada hora en los templos y la gente se sentaba ahí para escuchar. Es más, después de que ellos hacían la ofrenda, comían del alimento del sacrificio que representaba su relación con Dios. En muchas culturas una comida es una indicación de amistad. Comemos juntos, debemos conocernos mutuamente, debemos simpatizar mutuamente, de alguna manera debemos estar conectados, de otra manera tú no te sentarías a comer con alguien. Así que sentarnos a comer con Dios en la casa de Dios, ¡wow! Ese es un reconocimiento interno de que le pertenecemos, de que realmente Él es nuestro Padre y Salvador y que es nuestro Señor. De igual forma, los salmos nos muestran muchas devociones internas. A veces los salmos hablan acerca de sacrificios o acerca de prácticas de adoración, pero muchísimo más sobre cómo amamos a Dios. ¿Nos importa Él? ¿Confiamos en Él? Existen 70 salmos dedicados al conocimiento interno, de saber que no importa cuánto estés sufriendo, Dios siempre será fiel. A esos salmos los llamamos salmos de lamentaciones. Y existen salmos de agradecimiento, cuando Dios ha sido misericordioso.
Oramos y le decimos, hiciste esto por mí. Yo lo sé. Yo sé en mi interior que puedo confiar en ti. Luego están los salmos de confianza mismos. Existen los salmos de la ley y los salmos Torá que indican cómo es que conocemos a Dios. Internamente, ¿cómo? Él es parte de nuestras vidas. El Espíritu Santo estaba ahí. Y la gente internamente estaba supuesta a sumergirse en la bondad de Dios, su verdad, su amor, a obedecerlo a Él y su propósito en sus vidas. Sí, siempre existe la suposición de que el Antiguo Testamento está realmente interesado en la obediencia externa, y luego Jesús aparece y presenta un nuevo y completo principio, basado en lo que sucede en nuestro corazón. Pero eso es realmente una caricatura. Yo creo. Probablemente la manera más fácil de demostrar eso es viendo en el Salterio. Manos limpias y un corazón puro. Dios está siempre interesado en el estado interno de disposición de uno en referencia a su ley. Veamos el Salmo 119. El salmista ama la ley de Dios. Él no solo lo ve como esta carga potencial que no puede esperar más hasta que el Mesías venga y se la quite. Él realmente quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Y solo en la medida que veamos al Espíritu Santo activo durante la era del Antiguo Testamento, seguramente eso involucraría preocupación de parte de Dios por lo que tu corazón se está inclinando, no simplemente si tú estabas marcando todas las casillas correctas. ¿Por qué Jesús tuvo que permanecer fiel a Dios el Padre y obedecer la ley durante su vida terrenal? La Biblia dice que la ley es un maestro de escuela que nos señala a Cristo, que nos lleva a Él, nos prepara para Él. La ley es dada, y es un reflejo del carácter de Dios, pero nosotros fallamos en acoger la ley. Y así cuando Jesús viene nos muestra el propósito previsto para el cumplimiento perfecto de la humanidad, que es la relación con Dios caracterizado en la fidelidad a los mandamientos de Dios. Jesús viene para mostrarnos la verdadera humanidad de la manera que debe ser, pero también cumpliendo con esa ley por nosotros. Jesús cumple la ley en su fidelidad continua al mantener el pacto, en su comportamiento al adherirse a la ley, y así eso se convierte en nuestra justificación. La Biblia dice que Dios es tanto justo como justificador. Y así, Él viene con su ley, y entonces Él viene con su Hijo que sigue la ley por nosotros. Él es el justo, y quien nos justifica en Cristo. Era necesario que Jesús no tuviera pecado, porque Cristo obró para llevar su tarea mesiánica. Como el Mesías, como el Salvador, como el último Adán, y para efectuar la salvación para aquellos por los que vino a salvar. Directamente, dependiendo de su obediencia personal a la ley de Dios. Hablamos de la obediencia activa de Cristo, eso es, que todas las cosas que Cristo hizo para observar la ley de Dios y para mantenerla perfecta. Si Cristo no hubiera sido sin pecado, su naturaleza humana habría sido dañada, al igual que la nuestra. Él no habría podido por sí mismo hacer expiación, mucho menos de alguien más. Y si enfrentamos eso, si Cristo hubiera sufrido solo el castigo por nuestro pecado, estaríamos en el mismo estado que estábamos con Adán, antes de la caída. Todavía nosotros no hubiéramos tenido ninguna santidad, ni rectitud, ni obediencia de la ley. Así que, la perfecta obediencia de Cristo, esta doble imputación que tuvo lugar en la cruz, nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, pero su rectitud, su obediencia, su santidad fue acreditada a nuestra cuenta. Así, es muy importante que Cristo sea sin pecado y su obediencia perfecta amerita para sus elegidos ser adoptados como los hijos de Dios y de la vida eterna. ¿Por qué Dios requiere lealtad a Cristo como la que es revelada en el Nuevo Testamento? Los cristianos son llamados cristianos porque ellos creyeron que Jesús es el Mesías. Eso es lo que significa esa palabra. La palabra griega Christos es una transcripción. La palabra cristiano o Cristo es una transcripción de Christos, lo que en hebreo significa Mesías. Por lo que cristianos realmente quiere decir pueblo del Mesías. Y esto significa que nuestra lealtad es a Jesús. Al mismo tiempo, conocemos a Jesús a través del Nuevo Testamento, a través de la Biblia,
y por consiguiente los cristianos conservadores, los evangélicos, a menudo hemos sido acusados de adorar a la Biblia, de ser fieles a la Biblia. Incluso existe un término técnico que fue inventado para aporrearnos, el cual sería bibliolatría. Siendo esto lo que hacen los fundamentalistas, ellos adoran la Biblia. Y nosotros obviamente siempre necesitamos ser cuidadosos de que no haya factores que puedan ser problemáticos. Pero yo no sé si algún cristiano ha adorado verdaderamente la Biblia como un libro. Nosotros tratamos la Biblia con sumo respeto. De hecho, mi abuelo, quien trabajó en una compañía publicitaria, nunca ponía un libro encima de una Biblia. Él nunca podía apilar. Él apilaría los libros, pero la Biblia debía de ser puesta encima. Había una expresión, no adorar a la Biblia, sino respetarla. Por supuesto que como cristianos, nuestra lealtad básica es a Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador. Eso necesita aclararse siempre. Al mismo tiempo, aprendemos de Dios. Aprendemos acerca de Dios únicamente a través de la Biblia y a través de Jesús. Por consiguiente, nosotros somos fieles a la Biblia también. Nosotros queremos defenderla. Pero de manera importante, queremos entenderla, la leemos y no hay contradicción, realmente, entre ser leal a Dios y a Jesús y ser leal a las Escrituras, porque una conlleva a la otra. Sin las Escrituras, nosotros no sabríamos nada confiable sobre Dios y nada sobre Jesús y por consiguiente, nuestra primera lealtad es a Dios y a Jesús. Pero eso significa que somos fieles a las Escrituras también. Jesús puso un énfasis fuerte en la fidelidad a Dios. Él hizo esto porque la fidelidad es una expresión de confianza. Es una expresión de comprender que Dios realmente merece nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra devoción por encima de todo. Cuando tú desobedeces las órdenes del doctor, no solo estás diciendo algo sobre las órdenes, estás diciendo algo sobre el doctor. Y cuando tú desobedeces a Dios, no estás diciendo algo sobre sus mandamientos que estás ignorando, estás diciendo algo sobre el Dios que te dio esos mandamientos. Y así, la fidelidad es una expresión de la confianza. Es una expresión de ver a Dios por quien es, y luego, por supuesto, hacer lo que Él dice. Y así cuando Jesús viene, Él se somete a la voluntad del Padre como el Hijo, pero también demuestra cómo deben verse nuestras vidas como seres humanos, obedeciendo a Dios, siendo fieles a Él. Jesús se convierte en el fiel, en quien ponemos nuestra fe porque Él siempre expresó fidelidad hacia Dios al obedecer a Dios. Así, la fidelidad a Dios es una expresión de obediencia, es una expresión de devoción diaria y de confianza en quién es Él. Pablo habla en Romanos sobre la vida cristiana en su ministerio apostólico como lo que conduce a la obediencia por fe. Es una expresión hermosa, la cual de alguna manera resume la vida cristiana. Vemos a Dios tal como es, ponemos nuestra fe en Él, y eso naturalmente nos lleva a la obediencia. Obedecemos al Dios en quien confiamos. ¿Se beneficia la gente no salva de participar en la iglesia? La gente no salva en la Iglesia recibe muchos beneficios por ser miembros de la Iglesia visible de Cristo sobre la tierra. La función social, los beneficios de conocer personas y toda esa clase de cosas. Pero eso realmente funciona en contra de ellos, por supuesto, si ellos no llegan a tener un conocimiento salvífico de Cristo para ellos mismos. Y por consiguiente, la distinción que es hecha entre la iglesia visible e invisible se vuelve importante, que Dios sabe quiénes son suyos, que es un grupo menos amplio de personas que los que podrían asistir semanalmente a una experiencia de adoración colectiva. Bueno, Jesús nos dice que en la iglesia habrá cizaña entre la espiga, los no creyentes presentes con los creyentes. Nosotros no siempre podemos separarlos, pero podemos asumir que si alguien es un no creyente funcionando en el entorno de la iglesia, ellos van a experimentar la gracia común de Dios de manera poderosa, y con suerte esa manera común de ver a Dios los conducirá a la gracia salvífica en sus vidas. Cuando pensamos en la vida de la iglesia, en la gente, del Evangelio, podemos decir,
La gente que vive la vida de Dios. En Cristo. Aquellos que han escuchado el Evangelio. Oído el Evangelio. Respondido al Evangelio. Tenemos una perspectiva de cómo pensamos acerca de la relación de aquellos que participan en la vida de la iglesia, pero que son no salvos. Y la manera en que debemos pensar en eso es en términos de lo que los beneficia. Realmente esto los coloca a ellos, por la providencia de Dios, en el contexto, en el cual pueden oír el Evangelio. Pueden ver el Evangelio vivido, en el cual podrán encontrar cómo luce Jesucristo vivo, en la comunión de un grupo de personas, y por lo tanto, en la soberanía de Dios. Tal vez ese sea su mecanismo para traer a alguien antes de que sea salvo a la vida de la iglesia, para que pueda responder al Evangelio. Entonces, esa es una manera en que una persona que no es salva se beneficia al involucrarse en la vida de la iglesia. Pero creo que hay otras maneras además de ser una persona no salva. Ya sea que él o ella responda o no al Evangelio, se beneficiará al menos en esta vida al involucrarse en la vida de la iglesia. Y es en este sentido. Si una iglesia realmente vive el amor de Jesucristo, si una iglesia realmente enseña lo que significa estar vivo en Cristo, entonces, de alguna manera, esas enseñanzas mismas comienzan a informar algunos de los valores que tiene una persona no salva, por lo que podría terminar teniendo un gran impacto en la forma en que esa persona trata a sus hijos, o en la forma en que se relaciona con su marido, o sus amigos. Entonces, a largo plazo, es una tragedia que una persona que se sentó a escuchar el Evangelio no respondiera al Evangelio. Es una gran tristeza. Pero de la misma manera, hay incluso algunos beneficios de que el Evangelio sea escuchado en la vida de una persona, que no son un beneficio final, pero en esta vida sí proporcionan una mejora para sus vidas. ¿Qué beneficios recibirá el pueblo de Dios después del juicio final? Cuando pensamos en el fin de la historia, sabemos que Cristo va a regresar, que va a existir un juicio final que va a incluir a ambos, a creyentes y a no creyentes, que vamos a pararnos ante el trono del juicio de Jesucristo. Desafortunadamente, los no creyentes van a verse juzgados eternamente en términos del juicio final. Para los creyentes, ahora se va a recibir toda la herencia y las promesas que fueron dadas a nosotros por Cristo. La Biblia despliega esto en términos muy específicos. Vamos a vivir en unos nuevos cielos y una nueva tierra. Pensemos que al final de Apocalipsis 21 y 22, nosotros viviremos en un universo renovado. Habitaremos en la presencia de Dios. Y eso nos fue dado a través del glorioso Señor Jesucristo. Podremos comunicarnos con Él y a través de Él y de su naturaleza humana, puesto que lo veremos y lo tocaremos. Conoceremos a Dios de una manera ilimitada. Vamos a recibir toda nuestra herencia, lo cual está relacionado, creo yo, con la nueva creación y todos los beneficios de nuestra adopción, nuestra justificación, nuestra salvación es nuestra. Esto va a ser para la eternidad. Y entonces nosotros ni siquiera sabemos qué va a suceder. Pero pareciera que vamos a explorar las maravillas de la nueva creación, que conllevará nuestro rol de portadores de la imagen, trayendo todas las cosas para la gloria de Dios. Y nuestra herencia, nuestro futuro es rico, es glorioso. Tenemos pistas de esto en la Escritura. Pero esto será mucho mayor de lo que podemos imaginar. Pero finalmente para nosotros, después del juicio final, todas nuestras promesas de la herencia, nuestros privilegios como hijos e hijas del Rey, serán nuestras, y nosotros las vamos a recibir completamente. Cuando hablamos sobre el juicio final y las bendiciones que van a recibir los creyentes, yo creo que tenemos un hoyo real en nuestra teología. Falta demasiado ahí. La mayoría de las personas piensan que en el cielo voy a vivir eternamente y que va a ser maravilloso y gozoso y que todo el mundo va a ser igual.
Pero cuando vemos las enseñanzas de Jesús y en las cartas en el Nuevo Testamento, una de las cosas que encontramos es que va a haber diferentes niveles de bendición para distintas personas basados en cómo vivieron su vida después de haber llegado a la fe en Cristo. Cómo vivimos nuestra vida no nos hace ganar nuestra salvación, pero una vez que somos salvos, cómo vives tu vida va a determinar cuáles van a ser tus bendiciones en el cielo, por decir así. Sabemos que Santiago subraya que aquellos que enseñan van a ser juzgados más estrictamente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esto significa que su recompensa será juzgada en base a un estándar más difícil porque se espera de un maestro que viva bajo unos estándares más altos. Y así si ellos no viven en esos estándares, la recompensa no será tan grande como si fuera para alguien quien no era un maestro, pero que hizo lo mejor, al seguir a Cristo. La ilustración en la que pienso a menudo es que la salvación es lo que te permite entrar al estadio. Algunas personas van a conseguir asientos al frente. Ellos van a estar ahí al frente. Santiago y Juan le preguntaron a Jesús, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? Y él les dijo, eso está por determinarse. Así, claramente, existe alguna bendición de estar al lado de Jesús. Habrá algunas personas, probablemente muchísimos predicadores y maestros como yo, que van a quedar arriba en los asientos baratos y estarán felices de estar en el estadio, de estar en el cielo. Pero esto será determinado basado en lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Una de las ilustraciones que la Escritura nos da es que cada uno recibe una corona. Yo creo que algunas coronas van a ser más grandes que otras basados en cómo ha vivido la gente. Pero incluso en eso, la corona es algo con lo que nosotros nos volteamos y la damos de vuelta a Jesús como un honor para Él. Pero yo creo que la bendición que más me habla a mí, como seguidor de Cristo, cuando llegas ahí, para escuchar las palabras de Jesús y ser abrazado por Él mientras dice, bien hecho, siervo bueno y leal. No existirá nada más grande que estar en su presencia de esa manera. Así, cuando pensamos en qué bendiciones recibirán los justos después del juicio final, ellas son, por supuesto, muchas. La primera es un cuerpo resucitado, un nuevo cielo y tierra. Esto es muy importante porque muchos de los cristianos incluso se imaginan que el objetivo final de todas las cosas es que tu alma invisible muera y vaya al cielo con Dios. Ahora, eso puede ser, de hecho creo que sucede, después de que mueres, pero la plenitud de las bendiciones de Dios es una vida resucitada, reencarnada, como a un nivel 2.0, un nivel mucho más intenso en una tierra purificada y embellecida. Pero no es simplemente el tema de tener una mejor situación física. Yo creo que los teólogos durante los siglos han reconocido que la mayor bendición es la gloria de Dios derramada, llenando la tierra como las aguas cubren los mares, como dicen los profetas, que esta gloriosa expresión de Dios, esta unión con Él es realmente la bendición suprema del escatón.